Padre amado, poderoso Rey de la gloria, Señor, te damos honra, gloria, alabanza y adoración, Señor, en este día. Te damos gracias, Padre, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, tus bondades, grande es tu fidelidad para con nosotros, Señor. Tú eres bueno. Padre amado, pongo delante tu presencia esta clase de la Escuela EFEX, la Escuela de Formación del Espíritu Santo, Señor. Glorifícate en este tema que estamos viendo, Señor, el carácter del siervo. Toma el control mientras te habla, amigo precioso, Espíritu Santo. Que sea la unción de enseñanza fluyendo en la maestría que has entregado a tu siervo, para que hoy seamos nutridos con esta vianda ministerial, esta vianda doctrinal, para que sea establecido en nosotros, Señor, el carácter, Señor, de Cristo en nosotros como siervos, para que seamos esos siervos que tú determinaste que seamos para la gloria tuya y para el beneficio de tu reino. Toma el control, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Estamos viendo el tema, el carácter del siervo. Y estamos viendo las características del carácter del siervo de Dios. Amén. Que Jesucristo nuestro Señor es el modelo de siervo que Dios estableció. Amén. No es lo que otros implanten o lo que yo quiero implantar como debo ser como siervo, sino como Dios estableció en la persona de su Hijo. Amén. Entonces estamos viendo la característica número 10, que es el siervo de Dios está para hacer la voluntad de Dios. Amén. Esa es la característica número 10 que estamos viendo. Amén. Basado en Isaías 42:7. Vamos a Isaías 42:7. Porque vamos a empezar a ver la característica número 11. Entonces, Isaías 42:7. Dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. En ese caso Dios había establecido en nuestro Señor Jesucristo una orden, un mandato, una misión. Y eso es lo que a Jesús le afanaba. Por ejemplo, en Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿cierto? Y ella se va y los discípulos llegan de traer comida y le insisten, maestro, come, come. Pensaban ellos que la mujer le había dado de comer. Y Jesús les dice, tengo una comida que debo comer. Y esa es la voluntad de mi Padre. Amén. Jesús tenía una gran necesidad y era hacer la voluntad de su Padre. Que como siervo necesitaba hacer la voluntad del que le había enviado. Necesitaba hacer las obras y cumplir con el llamado y con su ministerio terrenal. Y necesitaba también hacer la obra de redención. Era un afán, era una necesidad. Esa era su comida. Amén. Quiere decir que Jesús no descansaba, sino que tenía una necesidad de obedecer al Señor. Amén. De cumplir sus propósitos, sus planes. Obedecer verdaderamente nos sella como siervos de Dios. El obedecerle nos muestra que realmente Él es nuestro Señor y a Él le servimos. Amén. Vamos a Lucas 6, del 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento.
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Entonces, Jesús muy claro nos enfatiza y algo es, si Él es mi Señor, y yo digo que Él es mi Señor, ¿cierto? Y Él me da una orden, me manda a hacer algo, a través de su palabra logos, la palabra escrita, la palabra plasmada, ¿cierto? Y no le obedezco, no es verdaderamente mi Señor. O si Dios me da a mí una palabra, un rema, ¿cierto? Algo específico a mi vida, y yo no lo hago, verdaderamente mi Señor. No, es contradictorio. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Así como siervos del Señor, verdaderamente demuestro que Él es mi Señor, demuestro verdaderamente que soy siervo de Él y que me sujeto a Él cuando acato sus órdenes. Amén. Marcos 13, versículo 33 al 37. Jesús chocaba bastante con los fariseos y los escribas, chocaba bastante con los sacerdotes, porque sencillamente se decían ser siervos de Dios, pero no se sujetaban a sus normas. Amén. Y Jesús, precisamente chocaba porque ellos resistían a la voluntad del Señor. Amén. Hoy vemos, y la gente publica muchas cosas acerca del pueblo judío, ¿cierto? Cómo se reúnen allí en los muros caídos de Jerusalén, claman a Dios. Y hasta hacen comentarios sin fuera de sentido, decía yo ayer. Oh, cómo se siente la presencia de Dios. Yo no sentí nada, ni vi nada, vi falta de entendimiento. Claman a un Dios, pero resisten su voluntad, porque no quieren aceptar al que le estableció como redentor y mediador. Pablo muy claro le dijo en Romanos 10, tienen celo de Dios, pero no en cuanto a conocimiento, no en cuanto a la voluntad del Señor. Tienen celo de Dios, pero celo de sus tradiciones, pero no celo realmente de que quieran agradar a Dios. Pablo dice, porque estableciendo su justicia propia, rehusan a la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Te mira lo que dice acá en Marcos 13, del 33 al 37? Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno dio, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Mira eso, es decir, a cada uno le distribuyó su obra, cada uno que hacer, ¿cierto? Versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Amén. Mira eso tan interesante. Habla de que Él sencillamente representa ese hombre que se fue, dio autoridad, delegó a sus siervos, ¿cierto? A cada uno su obra, y al portero le dijo, velad. Amén. A cada uno le distribuyó una labor. Lo mismo que dice la parábola de los talentos, entregó sus bienes y se fue. A cada uno conforme a su capacidad. Amén. Y dice, velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y eso es lo que mucha gente no entiende, o muchos siervos no entienden. Dios nos delega, Dios nos llama, Dios nos entrega. Pero en el momento que Dios nos entrega, también nos está delegando trabajo. Amén. Administra. Vela en tu servicio, para que cuando Él venga, puedas entregarles lo que es de Él con sus frutos. Puedes entregarle una correcta mayordomía. Es decir, el Señor Jesús venga, te encuentre, ¿cierto?, haciendo lo que Él te mandó hacer, y no lo que tú no debes hacer.
Por eso muchos se desvían precisamente de los proyectos de Dios, de los propósitos del Señor, porque sencillamente se desvían y se ponen a hacer otra cosa, ¿cierto? Ministros del Evangelio de entrado metidos en la política. Y muchos no, es que Dios me dijo, muchas veces ni Dios lo dijo. Su corazón hay veces atestados ahí en cosas que uno dice, metidos en cosas que Dios ni quiera les mandó. Buscando hacer más, hacen menos. Entonces velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle ¿qué? Durmiendo. Ese durmiendo significa estés distraídos, estés ocupados en otras cosas. Amén. Dejando de hacer. ¿Hasta cuándo tengo que yo hacer lo que Dios me mandó? Hasta que Dios me diga no más. Mira como le dijo Dios a Pablo. Cuando Pablo empieza a despedirse, ya el Señor me dijo que voy a partir. Pedro, ya el Señor me dijo que voy a partir. Y cuando uno mira la historia eclesiástica, ellos murieron de ancianos. No se jubilaron por el hombre, como hoy muchos se jubilan. ¿No? Yo 30 años de ministerio me voy a jubilar, que ya le he servido mucho al Señor. No. Tu jubilación es cuando el Señor dice, no más, no te doy más aliento de vida, te llamo. Eso es tu jubilación. Amén. Ahora vamos a Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no todo el que dice, oh, Jesús es mi Señor. Pero no solo basta decir, de confesarlo con mi boca y creerlo que Él es mi Señor. Con ello recibes salvación. Con ello se te dan las arras del Espíritu. Con ello. Amén. Pero lo que hace que realmente tu nombre en el libro de la vida se reafirme y quede ahí plasmado, hace que tú camines en obediencia y te entregues a Jesús como Él determina. La parábola del sembrador es muy claro. Muchos reciben la palabra del Evangelio. Esto, aceptan a Jesús, o que sí, tal. Pero como no hay entendimiento y no hay una verdadera conversión, Satanás viene y le roba fácil la palabra del Evangelio y otras vuelven al mundo. Y muchos pasan con eso. Entonces no todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor. Por eso, como el Señor muchas veces y últimamente me está diciendo bastante, las iglesias están llenas de simpatizantes, pero no de discípulos. Y Jesús viene por discípulos, no por simpatizantes, no por partidarios de la fe cristiana, sino por discípulos, los verdaderos convertidos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en lo que? En los cielos. Recuerda de que su voluntad está basada en dos fases. La voluntad general, el logos de Dios, la palabra escrita, y la voluntad específica para nuestras vidas. Amén. Yo no puedo decir que yo obedezco a Dios completamente cuando, listo, busco obedecer las Escrituras. Pero Dios quiere que yo haga algo para Él y no le obedezco. Es una obediencia a medias. Es su voluntad. Todo es su voluntad. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, acá habla de siervos, participantes de las riquezas y el derramamiento del Espíritu, instrumentos en las manos de Dios para hacer maravillas. Así que el respaldo de Dios no es una garantía de que yo esté acepto delante de Dios. Que Dios use mi vida no es una garantía
Que Dios me entregue multitudes para pastorearle o liderarle o presidirle no es una garantía. Eso implica responsabilidad. Pero eso no es una garantía ni es un sello de que tú estés aprobado por Dios. Lo que nos hace ser aprobados por Dios es sujetarnos a la voluntad del Padre. Mira, Jesús lo dijo. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sencillo. Cuando uno mira a Judas, llamado a un apostolado, comisionado junto con los 12, ¿cierto? Ministerio de Sanidad, en ese caso con imposición de manos y aceite, ¿cierto? Echó fuera demonios, hizo partícipe, era el tesorero del ministerio de Jesús, tantas cosas, ¿sí o no? Y fue aprobado. No, como uno de los 12. Amén. Entonces mira eso tan interesante. Entonces la aprobación nos hace hacer la obra. Lo que nos hace ser aprobados es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál? Toda. Tanto el Logos como su rema para con nosotros. Lo revelado para nuestras vidas. Lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Sujetarnos a su voluntad. Mira, lo dice, nunca os conocí, apartados de mí hacedores. Escuché por ahí a un personaje, pues dice que es pastor, ¿no? Si ve, nos hace ser hacedores de maldad, ministrar sanidad, ministrar milagro, ministrar liberación. Eso nos hace ser hacedores de maldad. Eso no hace ser hacedores de maldad. Jesús fue muy claro, no sujetarnos a la voluntad del Padre. Cuando vinieron los 70 con gozo, ahí en Lucas, y empiezan a contarle a Jesús, Señor, Señor, oh, hasta los demonios se sujetaban a nosotros en tu nombre. Y Jesús los mira a ellos llenos de gozo y les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no gozaos de que los demonios se sujeten a vosotros en su nombre, en mi nombre. Gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de ¿qué? La vida. Que Dios nos respalde, wow, es un gozo, es una alegría, wow, Señor. Pero eso no debe ser la garantía ni la verdadera satisfacción de nosotros. La verdadera satisfacción de nosotros es que tengamos la aprobación de Dios. Que si Dios me examina, me diga, estás aprobado, estás bien, avanza, sigue así. No, tengo eso contra ti. Delicado cuando Dios dice, tengo esto contra ti. Porque quiere decir que hay cosas que tú necesitas cambiar, necesitas dejar, necesitas quitar. Por eso, como la predicación del viernes, es importante examinarnos a nosotros mismos. Porque nosotros vamos a poder escanearnos cómo estamos delante del Señor. Si hay soberbia, si hay arrogancia, si hay vanagloria, si hay desobediencia, ¿qué hay en nosotros? Si hay obstinación, ¿qué hemos dejado de hacer? ¿Qué Dios nos mandó y no hemos hecho? Ahí mismo nos vamos a examinar cómo estamos delante del Señor. Amén. Entonces el siervo de Dios está para hacer la voluntad de Dios. Eso es parte que se forma del carácter del siervo de Dios. Que éste entiende de que está llamado para hacer y acatar las órdenes de Dios. No las órdenes de un pueblo, no las órdenes de alguien, sino las órdenes de Dios. Amén. Característica número 11. El siervo de Dios es un escogido. Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. El siervo de Dios es un escogido. Cuando tú hablas de que tú eres un siervo del Señor, es porque verdaderamente, si Dios te escogió, es porque Él te va a sostener, porque Él te va a sostener, porque Él te va a respaldar, porque Él está contigo. Amén. Porque una cosa es que tú te llames,
Otros te llamen o Dios te llame. Amén. Otros te escojan porque tiene carisma. Comprende bien las palabras. No, Dios te escogió. Y muchas veces cuando Dios te escoge, no había ni un centavo por usted. Pero si Dios te escogió, Él dio todo por ti. Él sabe lo que puede hacer contigo. Él sabe que en ese barro amorfo puede hacer cosas espléndidas para su gloria. Amén. Dice, mi escogido. Jesús, el escogido del Señor. Y en Cristo, a los que Dios nos llama como sus siervos, Dios nos escoge. Amén. Cuando entendemos verdaderamente que como siervo soy un escogido de Dios, para ser su siervo ungido y para ejecutar sus planes y propósitos, entenderé que mi llamado es santo y muy especial. Vamos a 2 de Timoteo 1, versículo 9. Cuando yo comprendo que soy un escogido por Dios como siervo, amén. Porque mira, que se me presente el Evangelio me hace un escogido o un participante, como dice la Escritura, del llamamiento celestial. Amén. Jesús dijo que nadie venía a Cristo si no le era dado por el ¿qué? El Padre. Quiere decir que toda persona que se le presenta el Evangelio y se le acerca para presentarle a Cristo es porque el Padre lo escogió. Amén. Para ese llamamiento celestial, para ser partícipe de la gloria eterna. Y ya en Cristo, cuando Dios nos llama como siervos y empieza a hablar que quiere hacer algo con nosotros con un servicio, es el Señor escogiéndonos para ser siervos ungidos para su gloria. Entonces, cuando yo comprendo y entiendo que Dios me llama a ser un siervo ungido para ejecutar sus planes y propósitos, es porque entiendo que yo tengo un llamado santo y especial de Dios. 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira esto, nos salva, redención. Amén. Segundo, llamamiento. Amén. Nos salva, redención. Nos escogió para ser salvos. Segundo, nos llama, nos aparta para ser sus ¿qué? Siervos. Amén. Es donde el Señor nos introduce sencillamente en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para una funcionalidad. Porque no hay miembro del cuerpo de Cristo, amén, que sea inútil. No hay miembro de tu cuerpo que no sea funcional. Bueno, a no ser que haya algún miembro atrofiado. No te sirve un dedo, no te sirve una oreja, no te sirve una mano. Pero estamos hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no tiene miembros atrofiados. Amén. Tiene miembros funcionales. Por eso la palabra habla en 1 Corintios 12 de que nadie puede decir al ojo, no te necesito, ni a la mano, tampoco necesito de ti. No, cada miembro del cuerpo de Cristo es funcional. Amén. Tiene un propósito, tiene un plan, tiene una delegación de parte de Dios. Y si nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Ese es un llamamiento ¿qué? Santo. Ojo, un llamamiento ¿qué? Santo. Un llamamiento santo. Un llamamiento santo y muy especial. Es decir, no es cualquier cosa. Y a veces la gente no le da el valor de lo que Dios tiene con esa persona. Y pretendemos que otros le den valor a lo que yo tengo de parte de Dios. Si tú no aprendes a darle valor a lo que tú tienes de parte de Dios, no pretendas que otros le den valor. Dale tu valor a lo que tú tienes de parte de Dios. Mira la magnitud de lo que tú tienes de parte de Dios.
que es un llamamiento santo, algo especial de parte de Dios. Dios te escogió, amén, no solamente para que fueses salvo, que si tú no aprovechas esa salvación y esa gracia de redención, pues eso ya es otra cosa. Valora el llamamiento que Dios tiene, y parte de que se forme el carácter de Cristo en nosotros como siervos, es nosotros de entrar en esa identidad. Oh, yo soy siervo de Dios, soy ungido del Señor, soy un siervo con llamamiento santo. Ahora dice que nos escogió no por nuestras obras de justicia. Ay, es que tan bueno, es que tiene carisma. Lo voy a escoger porque tiene carisma. Lo voy a escoger porque habla hasta chévere, bonito, es elocuente. No, la palabra muy clara lo dice ahí en 1 Corintios. Del oír y lo menospreciado habló. Vea Moisés, gangoso, no hablaba bien, torpe de lengua. Lo escogió. Escogió a Gedeón, todo miedoso, fusilánime. Cogió a Pablo, tremendo sicario de ese tiempo, una bendición, religioso, extremista. Mire a Pedro, atravesado, sanguinario, revoltoso. Dios nos escoge no porque seamos, sino por lo que Él va a hacer. Amén. Y que nuestro ministerio, llámese del ministerio quíntuple, es decir, el apostolado, un pastorado, un oficio profético, una maestría, un oficio evangelístico, amén, etcétera, o del ministerio de la diaconía, ministerio de ayudas, es un ministerio del nuevo pacto, amén. Dice que ese llamamiento es un llamamiento del ministerio del nuevo pacto. Siervos del nuevo pacto. Vamos a 2 Corintios 3, del 4 al 11. Mira algo interesante. Nosotros nos sorprendemos de lo que Dios hizo con Moisés, ¿sí o no? Con Elías, wow, con Eliseo. Tremendo, ¿sí o no? No se sorprende de lo que Dios hizo con esos varones, con Josué. Uno se sorprende de lo que Dios hizo con ellos, porque uno dice, wow, tremendo respaldo de Dios con ellos. Pero mira cómo el apóstol Pablo, por el Espíritu, ve esta diferencia. Amén. Esta diferencia entre esos dos pactos y esos dos ministerios de servicio. 2 Corintios 3, del 4 al 11. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Mira eso, dice, tal confianza. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Es decir, ahí donde, como dice, Dios nos corta el moño. Hijo, no es que no es por usted, es por lo que yo puedo hacer contigo. Amén. Ahí donde uno empieza a menguar para que Cristo realmente crezca en nosotros. Ahí donde yo muero al yo y se levanta Cristo en mí. Mira lo que dice acá. Para pensar algo de nosotros, algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestro desempeño, nuestra labor, como dice el apóstol Pablo, lo que yo tengo es por la gracia de Dios en mí. Y todo lo que trabajo no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Es decir, yo no, Él. Y uno dice, pero Pablo era reversado. Y se te olvidó los pies de Gamaliel, que era tremendo hombre de la ley. Pero Pablo todo eso lo tuvo por basura. ¿Por qué? Porque Pablo murió a él y dejó que Cristo se entronara en él. Murió a su yo. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Ojo, ministros ¿qué? Competentes, capaces, habilitados. Ojo, del nuevo pacto. No de la letra. Ojo, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu ¿qué? Vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, mira esto, acá es donde Pablo hace una diferencia del ministerio o el pacto, ¿cierto?
del pacto de Moisés que Dios hizo con Israel en la ley, al pacto que Dios hizo con nosotros en Cristo. Ojo, y el pacto que Dios hizo, ¿cierto?, con Israel y usó a Moisés en ese pacto, era un ministerio de muerte, era un ministerio de letra, de normas, de muchas cosas, pero era de letra, no del espíritu. Fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ojo, ¿el ministerio de qué? Del Espíritu. Por eso Pablo habla de que Dios nos llamó a ser ministros competentes del nuevo ¿qué? Eso lo entendí yo hace rato. No soy yo, no es mi capacidad, es Él. Es Él que me capacita para poder yo ser el siervo que Él necesita que yo sea. Y me capacitará para que yo sea el siervo que Él determinó ser. Amén. Así es. 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y uno dice, wow, no se sorprende lo que Dios hizo con Moisés, con Elías, con Eliseo. Mira la comparación que el apóstol Pablo habla. Ello fue glorioso, pero más glorioso es lo que nosotros tenemos en Cristo. Es más glorioso lo que nosotros tenemos en el Señor. Es más glorioso el llamamiento que tenemos en el nuevo pacto. Es más glorioso el servicio que tenemos en el nuevo pacto. Ojo, es un ministerio del Espíritu. Y eso lo he entendido. Quien me enseña la palabra es el Espíritu. Quien me capacita es el Espíritu. Por eso cuando voy a leer la palabra no lo voy a leer en mi intelecto porque no aprendo nada. Cuando voy a leer las Escrituras, Espíritu Santo, aquí estoy. Cuando voy a ministrar, me pongo en las manos del Espíritu. No sé nada, guíame, usa mi boca y usa mis manos. Porque déjame decirte que eso hace la diferencia del ministerio del antiguo al nuevo. El del nuevo depende del Espíritu. Y por eso hay mucha gente que busca estudiar las Escrituras en sus fuerzas y en su intelecto. Las Escrituras no se estudian así. Las Escrituras en el nuevo pacto se estudian con el maestro que se llama Espíritu Santo. El que nos enseña todas las cosas, nos recuerda todas las cosas y nos guía a toda la verdad que es Jesús. Así es, gracias. Entonces mira lo que Pablo hace, una comparación de estos dos ministerios. Un ministerio de gloria y honor, algo supremamente especial. Un ministerio del Espíritu y no de la letra. Amén. Pues yo he estado en muchos lugares y personas que tienen conocimiento de las Escrituras, pero es un conocimiento intelectual, no del Espíritu. Y entonces es una letra vacía, seca, muerta, no da vida, no edifica, no hay cambio, no ejecuta lo que el Señor quiere hacer. Y por eso uno ve personas que salen con unas interpretaciones bíblicas, una cosa que uno dice, santo. ¿Quién le enseñó? El Espíritu de Dios. No fue. Porque sencillamente contradicen las mismas Escrituras. Y 1 Juan capítulo 5 dice que el agua y el Espíritu concuerdan. Entonces el Señor nos llamó, a los que nos llamó a ser sus siervos, con un llamamiento santo, algo especial del Señor. Un ministerio del Espíritu, no de la letra. Es increíble, porque aunque tenemos nuestras Biblias, y aunque estos libros están impresos, ¿cierto? La esencia de las Escrituras, amén, la esencia de las Escrituras es la inspiración y la revelación del Espíritu. Y cuando tú te acercas a leer las Escrituras, que es lo que mucha gente hace, pues que yo no entiendo, claro, no entiendes.
Porque te acercas con tu intelecto, o te acercas sencillamente a razonar o intentar interpretar las escrituras, pero con tu mente. No sencillamente doblegándote al que la inspiró, al que movió a los hombres de Dios para que la plasmaran. Entonces, cuando tú te acercas a la fuente de que le inspiró las escrituras, el autor de la Biblia, ¿qué va a hacer el Señor? Pues sencillamente va a la escritura, y sí, como dice Hebreos, amén, y como dice Jeremías, ahí sí la escritura va a cobrar ¿qué? Vida. Ahí sí va a soplar vida para ti. Ahí sí va a ser medicina para ti. Ahí sí va a ser fuente de vida para ti. Entonces ella se va a revelar a ti y se va a hacer tangible en tu vida. Porque hay gente que sus vidas ministeriales o sus vidas de creyentes son vacías, son sin color, sin fragancia. Porque realmente no hay vida. No están respirando vida de Dios. Entraron en un estado de religiosidad, de monotonía, de estancamiento, de ritualismo, de tantas cosas. Mira, Pablo hace la diferencia entre el ministerio del antiguo pacto y del nuevo, del ministerio del espíritu al ministerio de la letra, del ministerio de vida al del ministerio de muerte, del ministerio de condenación al ministerio de justificación. Y esto es lo que nos hace la diferencia entre las dos dispensaciones. Amén. Es más, ¿cómo será que nuestro Señor Jesucristo hace la diferencia tan significativa que dice que de los profetas nacidos de mujer no había más profeta más grande que Juan el Bautista? Y uno dice, wow, pero Señor, pero tú usaste más grandemente a Elías y mucho más a Eliseo, porque fue una doble porción. ¡Wow! ¿Cómo usaste a Moisés? Y pues Juan el Bautista nunca mostró señal, ni milagro, ni prodigio. Bueno, había una unción de arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que hizo? Que él fuera el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Preparó el camino y la aparición de Jesús. Nadie tenía ese gran privilegio, sino solamente él. Pero luego el Señor dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, ahí donde entra la dispensación de la gracia y de vida, es más grande que Juan el Bautista. Porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Sí? La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Ahí, para de contar. Entonces dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Cambió. Porque entramos en la dispensación del Espíritu, en la era del Espíritu, en la era de la gracia, en la era de la justificación. Por eso, como Pablo habla, cuando todavía se lee a Moisés o se lee el Talmud, todavía se leen con el velo no descubierto, porque están en el ministerio de muerte, de la letra. El Espíritu no les puede revelar mientras Cristo no venga a sus corazones, y entonces el velo les será quitado y verán, dice la Escritura. Entonces imagínate eso. Entonces mira lo que el Señor Jesucristo hace a la connotación. ¿Cómo es? Por eso Jesús, predicando y enseñando, dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No se había acercado todavía. No se había acercado. Entonces imagínate lo hermoso que es. Y cuando el siervo de Dios entiende su llamado y posición en Cristo, entonces honrará y defenderá su ministerio y propósito de Dios. Amén. Y cuando el siervo de Dios entiende su llamado y posición en Cristo,
entonces honrará y se defenderá su ministerio y propósito de Dios en él. Vamos a Romanos 11:13 y con eso terminamos por hoy. Romanos 11:13. Cuando yo comprendo que mi llamamiento en el Señor como siervo es santo, es algo especial, es algo glorioso de Dios, no es algo de segunda mano, es más valioso que lo que Moisés tuvo, o Elías, o Eliseo, o es más, o aún Juan el Bautista. Y entiendo que es glorioso lo que Dios nos ha entregado. Entonces tomaré una postura, tomaré una identidad como lo tomó el apóstol Pablo, que mira lo que dice en Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Mira algo tan bonito. Pablo, siendo judío, dice que él procuraba con insistencia buscar ¿qué? Pues que sencillamente los judíos se convirtieran al Señor. Dice, buscaba provocarlos a celos, buscaba de que ellos entraran. Pero había algo especial. Es que como Pablo no era, su apostolado no era a los judíos, sino a los gentiles, la gracia del Señor operaba en Pablo era para que viniera conversión a los gentiles, no a los judíos. Pero Pablo como judío quería que sus compatriotas pues entraran también a la gracia de redentora. Amén. Pero mira lo que dice Pablo: yo honro mi ministerio. Pablo entendió que lo que él tenía de parte de Dios era ¿qué? Especial. Por eso Pablo dice: yo en cuanto a la carne, si yo me gloriara en cuanto a la carne, pues fariseos, celoso a la ley. Pero cuando él dice, pues que todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Halló que tenía algo especial de Dios, mucho más de lo que tuvieron los siervos de Dios en el antiguo pacto. Algo especial, algo precioso, algo glorioso. Pero déjame decirte que eso solamente lo entiende una persona que el carácter de Cristo se forma en él. Porque cuando el carácter de Cristo no está formado en mí, entonces yo dejaré que lo que yo tengo de Dios lo pisoteen, lo menosprecien, lo pongan en bajo estima. Amén. Vengan y hagan y deshagan. No. Cuando yo verdaderamente entiendo que lo que tengo de Dios, que soy un escogido de Dios, que soy llamado con llamamiento santo y con algo especial de Dios, entonces yo voy a darle el valor y el honor a lo que yo tengo de parte del Señor, porque entenderé que es especial. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a disponernos para el servicio. Padre, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Gracias por esta maravillosa clase de la escuela de FEX. Gracias por lo que hemos aprendido, por esta vianda ministerial. Gracias, Señor amado, porque entendemos que somos escogidos por ti para un llamamiento santo, para un llamamiento especial, para ser ministros competentes del nuevo pacto, ministerio del Espíritu, ministerio de la justificación, ministerio de la vida, ministerio de la gloria y gracia tuya, Señor. Gracias porque nos llamaste a ser especiales para tu gloria. Nos escogiste para ser especiales para ti, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Padre, te honramos y te bendecimos. Te damos gracias por lo que hemos aprendido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.